Jeremías capítulo 6, libro de Jeremías capítulo 6. Quiero hablarles en esta tarde de algunas cosas importantes que también tienen que ver con este trabajo de persistencia, este trabajo de continuidad que nosotros tenemos que tener. De no bajar los brazos, de no distanciarnos de la palabra, de la búsqueda. Muy lejos está de que todo lo que hemos estado viviendo y aconteciendo haya terminado, ¿sí? Y no es un mensaje negativo, sino que tiene que ver con no olvidarnos. La gente está esperando ya y está empezando a circular el mensaje de ya está, ya pasó, lo peor pasó, ¿sí? Bueno, esperamos que sea así, que Dios tenga la misericordia de que así sea, pero la verdad es que nosotros no podemos bajar los brazos porque tenemos un camino que transitar, un camino que seguir, un camino que continuar. Entonces quiero hablarles en esta tarde de dos cosas importantes que pasan en medio de una sociedad, como vengo anunciando, que va a distar mucho de esa esperanza que tienen muchos predicadores de que en un momento dado miles y millones correrán, se amontonarán, como si sería en la iglesia el día de oferta de shopping, ¿viste? Cuando hay ofertas todo el mundo corre y se amontona, y alguno tiene esa esperanza de que cuando llegue un momento, así va a estar toda la gente corriendo desesperadamente a entrar a la presencia de Dios, y la verdad es que está muy distante eso, pero nosotros tenemos una tarea, y una tarea de no olvidar. Quiero leer la Escritura en esta tarde y pedirte que tomes ciertos recaudos para que entonces pueda conservar tu éxito, pueda conservar tu bendición, pueda conservar tu estado de resultado sin importar lo que pase a tu alrededor. Capítulo 6 de Jeremías, versículo 16. Vamos a estar leyendo allí la Escritura entonces, capítulo 6 de Jeremías, verso 16. Y esta es una llamada de parte de Dios, gracias. Y dice así: así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Ok, así que si Él dice hay que escucharlo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál fuera el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la oferta, ese es el pedido, ese es el propósito de Dios. Pero ahora vas a ver conmigo la respuesta de la sociedad, que es la misma sociedad, porque es el mismo principio que se mueve. Mas ellos dijeron: gloria a Dios, eso vamos a hacer. Termina diciendo así el verso 16. No. Mas ellos dijeron: no andaremos. Verso 17, pues también sobre vosotros, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: gracias, Señor, porque alguien nos va a alertar lo que viene. ¿Dice así? Tampoco dice así. Mas ellos dijeron: no escucharemos. Así que ahí tenés los dos principios. No andaremos y no escucharemos. Diga conmigo: no quieren andar y no quieren escuchar. Diga conmigo: no les interesa saber y no les interesa prepararse. ¿Ok? Padre, gracias te damos en esta tarde por tu bien, por tu gracia, por tu bendición. Gracias por este tiempo en el cual disponemos para escuchar tu santa palabra, para aprender, para instruirnos, para capacitarnos. Gracias por este concilio apostólico que dispone su vida, su corazón, su tiempo, su alma, su espíritu
espíritu para estar preparado, instruido, equipado. Señor, úsalo en este tiempo a cada uno de ellos como herramienta poderosa para producir salvación. Úsalos en este tiempo, Dios mío, para ganar corazones, para salvar almas. Úsalos en este tiempo, Señor, en esta micro salvación, para que todo su entorno pueda ser afectado positivamente por la presencia y la gloria de tu Espíritu. Señor, declaramos que esta palabra va a producir en quien la oiga y la retenga un impacto de vida, un impacto en su espíritu, para que se levanten, Señor, si están caídos, para que se sanen si están enfermos, para que se salven si están bajo condenación de pecado o de muerte. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que se mueva en las esferas espirituales, esferas terrenales, esferas naturales o satánicas, y tenga la intención de opacar la predicación de esta palabra, de impedir la enseñanza de tu Escritura, cancelamos en esta hora todo movimiento contrario de incredulidad, de falta de fe, y con los cielos abiertos declaramos que esta palabra ha de ser predicada en el denuedo de tu Espíritu para edificación de tu pueblo. Gracias te damos porque sabemos que tú siempre oyes nuestra oración. Amén, amén y amén. Bien, cuando nosotros hablamos de este texto de Jeremías, estamos hablando de una necesidad que Dios tiene de decirle a la gente, de decirle a su pueblo cuáles son los propósitos que Él tiene. Siempre vamos a enseñar que Dios tiene propósitos de bien, que Dios tiene planes de bien, que Dios tiene ideas de bien. Los pensamientos de Dios hacia su pueblo siempre son anticipados a todo mal. Cada vez que se mueve una situación que puede ser contraria, que puede traer conflicto, que puede traer adversidad, Dios nunca impedirá que eso acontezca, sino más bien preparará anticipadamente a su pueblo. La Escritura dice y nos enseña que el justo no perecerá con el impío, o sea, que por la maldad, la multiplicación de la maldad, por la situación en que vive la gente, cómo vive la gente, lo que hace, lo que dice, lo que edifica, obviamente trae consecuencias funestas a la tierra, pero también en la tierra estamos cada uno de nosotros, también en la tierra se desarrolla la iglesia, también en la tierra edificamos nuestras familias, también en la tierra construimos nuestros sueños, nuestros proyectos, construimos nuestros planes, construimos nuestras ideas a seguir, construimos las planificaciones que hemos guardado en nuestro corazón. Entonces Dios tiene que tener siempre una salvedad para con su iglesia, para con su pueblo. Entonces siempre elabora para su iglesia un plan anticipado de información de lo que vendrá, de lo que acontecerá. Jamás de los jamases acontecerá algo que venga sobre el estado natural de las personas sin que primero a la iglesia no le haya advertido lo que vendría. Cuando iba a llegar el diluvio a la tierra, se lo anticipó a Noé y lo esperó a Noé. Diga conmigo, lo esperó. Esa es la gracia de Dios, ¿no? Que Él nos tiene esa paciencia y nos ayuda para que nosotros podamos hacer las cosas en tiempo y forma. Y Noé hizo las cosas y dice que aguardó Dios hasta que Noé terminó su trabajo, y cuando Noé terminó su trabajo entonces le dio cumplimiento a lo que vendría. Cuando Dios iba a hacer lo que hizo sobre Sodoma y Gomorra, habló primeramente con Abraham y le dijo, y Dios dijo para sí, fíjese el corazón de Dios, Dios dijo para sí, ¿acaso yo no le avisaré a mi siervo Abraham y le ocultaré lo que estoy por hacer? Sabiendo que Abraham es mi siervo fiel y que él ha sido obediente a mi palabra. Entonces, cuando Dios vio que la maldad de la tierra se había multiplicado en gran extremo, se había corrompido la tierra por causa del pecado de la gente, Dios dijo, ok, listo, se terminó mi paciencia, voy a limpiar la tierra, pero en la tierra también estaba Abraham. Y con Abraham también había salido
su sobrino Lot. Un Lot que se había engordado, que había crecido, que se había beneficiado por la unción y que no dejó de ser un hombre natural y se llenó de soberbia, se separa de su tío, lleva a su familia a Sodoma y Gomorra y vive como cualquiera persona que quiere vivir una vida natural con los beneficios de Dios. Se empezó a corromper de a poco, corrompió su familia, construyó su hogar sobre cimientos medios turbios, hasta que Dios dijo, bueno, voy a tener que hacer una segunda limpieza o voy a ponerle fin a esta situación. Pero Dios se acordó, diga conmigo, Dios se acordó. Por segunda vez, una tercera. Dios se acordó y Dios se acuerda porque Dios tiene memoria de los que estamos en la tierra. Dios no se olvida que aquí estamos nosotros como su iglesia. Dios no se olvida que aquí estás viviendo una vida natural, pero que también desarrollas una vida de fe. Dios se acuerda de tus compromisos con el reino. Dios se acuerda de tus compromisos con Dios. Dios sabe que vos estás desarrollando una vida de fe. Entonces, Dios se acuerda que en la tierra tiene a su gente, tiene a su iglesia, tiene a su pueblo, y cuando toma la decisión de hacer algo para castigar o para darle a la gente el merecido, el resultado de sus actos, lo primero en que Dios piensa no es en juicio, sino en salvación. Esto es lo primero que tenés que saber. Decía el que tenés a tu lado, Dios piensa primero en salvación antes que condenación. Cada vez que algo llega a un punto final, primero ya Dios preparó un plan de salvación. Estábamos perdidos sin fe y sin esperanza en el mundo, estábamos destituidos de la gloria de Dios y antes que Dios condenara al mundo, Dios pensó en salvación, mandó a Jesús y Jesús vino a la tierra a salvarnos. O sea que antes de la perdición primero hay esperanza. Diga conmigo, primero hay esperanza. Claro, cuando la esperanza, la salvación se desperdicia, no se acepta, se rechaza o se toma como algo que es de poca importancia, entonces luego se pagan las consecuencias. Pero una de las cosas que quiero que usted tenga en claro en este tiempo es, por lo que va a venir y lo que va a ver y lo que se va a enterar y lo que va a acontecer, que siempre antes que llegue el timbre final, llegue la palabra final o llegue las sentencias, primero hubo un montón, un sinnúmero de oportunidades para que el hombre sea salvo. En los tiempos de Noé, 120 años esperando el Señor para que el hombre acceda al plan de salvación. Y así un sinnúmero de ejemplos, siempre Dios tiene un tiempo prudencial para salvación. Pero cuando leemos Jeremías capítulo 6, fíjese lo que acontece en la misma historia, dos realidades diferentes. La primera tiene que ver la condición que tiene que adoptar un pueblo que le crea a Dios y también a través del pueblo de Dios lo que le llega a la sociedad. Pero este es el fiel reflejo de la sociedad para que usted entienda que cuando yo le digo estas cosas no estoy descreído de la salvación. Después de 30 años, si yo no entiendo que Dios vino a salvar al mundo, entonces estaría equivocado en el ministerio que tengo. Si yo después de 30 años no entendería que el propósito de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, entonces no estaríamos haciendo un trabajo correcto. Pero lo tengo que enseñar para que usted entienda que el común denominador de las personas nunca entiende el plan de salvación como un plan de salvación real y siempre tratará de buscar un camino alternativo para ver si puede conseguir zafar de la situación sin la necesidad de volver su corazón a Dios. El hombre siempre tratará de encontrarle una salida más, una salida a esto, sin involucrar a Dios en sus situaciones. Entonces, el verso 16 dice, Dios dice así. Esta es la palabra para el pueblo, esta es la palabra para la iglesia, esta es la palabra para la gente de fe. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, y cual fuera el buen camino, andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos.
Pues también puse sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, escuchad el sonido, el anuncio, el alerta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Entonces viene el verso 18 en adelante y dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregaciones, lo que sucederá. Y si usted sigue leyendo, que no lo vamos a hacer ahora, pero véalo como tarea en su casa, lo que viene sobre las naciones, lo que viene sobre la tierra, lo que acontece con los poblados, lo que acontece con la sociedad, producto de no hacer dos cosas, productos de no interiorizarse en los caminos de Dios, número uno. Cuando la gente no se interioriza en los caminos de Dios, cuando la gente no presta atención al camino de Dios, cuando la gente no se involucra en el camino de Dios, entonces su destino es un destino terrible, es un destino de fracaso. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Busca alternativas, busca salidas inmediatas, propias, conocidas, aconsejadas, que no tengan que ver con el propósito de Dios. Buscar cualquier camino parece que es mejor que buscar el camino que Dios traza. Seguir cualquier camino parece que es más seguro y más beneficioso aceptar el camino que Dios me prepara para que yo alcance descanso. Entonces la sociedad dice, este es el camino de Dios, pero yo no quiero el camino de Dios, yo quiero mi propio camino, voy a transitar mi propio destino. Y la verdad es que el destino no está marcado para nadie. Todos nosotros marcamos nuestro propio destino. La gente que dice, y el destino lo quería así, es porque no entiende lo que tiene que hacer. Nadie nacemos con fecha de vencimiento, nadie nacemos con un destino marcado. El destino es la consecuencia, es el resultado de lo que haces bien o haces mal. El destino, a dónde terminás, a dónde te llevan tus pasos, es meramente el resultado de haber construido un camino y haberlo transitado. Cuando vos transitas un camino que es el camino de Dios o el camino que Dios preparó, tu destino es un destino de gloria, porque el camino de Dios te conduce a eso. Ahora, cuando vos haces tu propio camino, cuando la sociedad, la gente hace su propio camino, cree que es un camino recto, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando un camino no es un camino que está direccionado en los principios de Dios, su destino es un destino de fracaso. ¿Por qué? Porque es la vía que la persona se condujo y a dónde lo llevó. Entonces el destino no tiene que ver con lo que me impusieron. Es que Dios quería que yo termine así. No, terminamos así porque quisimos terminar así o porque no pudimos hacer las cosas de otra manera. Entonces Dios les dijo, hay un camino para ustedes, hay un camino, yo he preparado una senda. Ellos dijeron, no andaremos. Ok, no quieren caminar este camino, entonces voy a hacer otra. Mire, el Señor insistiendo, diga conmigo, Dios insistiendo, por segunda vez. Decía que tenés a tu lado, Dios va a seguir insistiendo, porque Él quiere salvación. Entonces Dios le preparó un camino para que la gente sea salva. La gente dice, no tengo tiempo ahora, no es mi tiempo. Y esto, acuérdese, cada palabra que le vengo diciendo le va a ir marcando los acontecimientos. La gente tendría que haber corrido con esta cuarentena eterna al trono de Dios, a la presencia de Dios, a buscar salvación, pero no lo ha hecho porque la gente está acostumbrada a buscar alternativas. Ni bien se levante la supuesta cuarentena y haya permisibilidad de un montón de cosas, la gente va a tener otra excusa razonable, y se lo digo hoy como profeta para que cuando usted lo escuche se acuerde de mí y diga gracias Señor por mi apóstol. Cuando se levanten las restricciones, la gente va a decir, por fin, ahora vamos a aprovechar 9 meses de aislamiento y vamos a hacer todo lo que no pudimos. Vamos a juntarnos, vamos a festejar, vamos a pasear, y se van a volver a olvidar de Dios, porque ese es el corazón de la gente. Pero Dios es Dios y busca otra alternativa. La segunda alternativa dice, les voy a poner atalayas. ¿Qué era una atalaya? Una atalaya era un hombre, y no es discriminatorio, era un hombre que estaba puesto en una especie de torre, ¿verdad? Era un hombre instruido,
le daban un instrumento que era una trompeta, era un vigilante, un vigía, un mangrullo, como usted quiera ilustrarlo. Entonces ese hombre tenía que estar ahí vigilando a la distancia y tenía que estar muy práctico en el sonido de la trompeta, porque había diferentes sonidos. Un sonido era, por ejemplo, para alertar al pueblo que venían enemigos a atacar la ciudad. Entonces, cuando hacía cierto sonido, la gente escuchaba y decía, de acuerdo al sonido se preparaba. Si era de guerra, se cerraban las puertas de la ciudad, la gente se encerraba en sus hogares, las mujeres, los niños, los varones corrían, tomaban sus armas, se preparaban como ejército para defenderse. Si era un sonido de concentración, porque era un anuncio para el pueblo, no podía la atalaya tocar el mismo sonido. Entonces hacía un sonido diferente y la gente escuchaba y decía, ok, van a dar un anuncio. Se acercaban todos a la puerta del palacio, a la puerta del templo, a la puerta de la ciudad. Y si era, por ejemplo, de festividad, y así había varios sonidos. De acuerdo al sonido de la atalaya, la gente tenía que reaccionar. Y esta es una tarea importante para aquellos que fuimos puestos como anunciadores. Por eso es triste o ha sido triste el predicador que ha acomodado el sonido de la trompeta al gusto de la gente, porque mucha gente ha quedado en el camino, y ha quedado en el camino porque no tuvo la oportunidad de prepararse, porque no han sido diligentes los atalayas, es anunciar lo que vendría. No es que yo no le puedo decir esto a la gente, porque si le digo a la gente esto se va a escandalizar. La gente tiene que saber la verdad de las cosas. He sido criticado, pero por decir lo que tenía que decir. Se han enojado y se han ofendido con mi mensaje, porque he dicho lo que tenía que decir de parte de Dios en tiempo y en forma, para que cada uno de los que escucharon esta predicación o a este predicador sepan el tiempo que venía para sus vidas. Entonces Dios dice, ok, les es pesado transitar este camino, porque ancho es el camino de los deleites temporales y angosto es el camino del esfuerzo y del sacrificio. Les voy a poner a alguien que les advierta, al menos para que cuando escuchen que hay peligro, bueno, a lo mejor cuando la gente escucha que hay peligro, se anima y se mete en el camino. Pero ¿qué dice que hizo la gente? Tampoco. No quisieron escuchar, no quisieron ni caminar en el camino del Señor, ni quisieron escuchar la voz de Dios. Entonces, luego pasa lo que pasa. Y es cuando la gente se comienza a preguntar, pero si Dios es Dios, ¿por qué pasa lo que pasa? Y pasa lo que pasa, número 1, por no caminar como Él quiere, y número 2, por no escuchar lo que Él te dice. Entonces cuando te encontres con la gente que te diga, ¿y dónde está Dios? Mira todo lo que está pasando, ¿viste los muertos que hay? Toda la vida hubo muertos. Toda la vida hubo enfermos. Toda la vida hubo pobres. Toda la vida hubo gente rebelde que no quiso aceptar la voluntad de Dios. Pero Dios en este tiempo ha tratado de juntar al pueblo, ha tratado de juntar a su iglesia, ha tratado de juntar a las familias, pero las familias que dijo, no andaremos. Pero nosotros tenemos una tarea. 1, paraos en los caminos. Esta es una advertencia para que tengas cuidado de prestarle atención qué camino vas a caminar. Parate en el camino, no camines cualquier camino. No camines como caminan todos, no vayas para donde van todos. No te muevas para donde se mueven todos, no te muevas en la corriente que se mueve en todo. Alto. Paraos en los caminos significa aquietarse o significa caminar con propósito. No significa no hacer nada, significa caminar con un propósito. Nosotros tenemos que caminar con un propósito. Nosotros tenemos que caminar un camino seguro, porque recordá que el camino que vos transités, ese es el futuro que te espera, ese es el destino que te aguarda, dependiendo de tu camino, no dependiendo de dónde otros van o hacia dónde otros van. Tu destino te alcanzará dependiendo del camino que camines. Entonces, algunos ejemplos si usted quiere anotar.
Números capítulo 14, después lo lee. Números capítulo 14, versos 33 y 34, es la historia del pueblo de Israel caminando en el desierto. ¿Cuántos años caminó Israel en el desierto? 40 años. ¿Y a dónde llegó? A ningún lado. Y así hay gente que camina por caminar, pero no llega a ningún lado. Israel caminó 40 años, hermanos, dando vuelta. Y daban vuelta, y no llegaron a ningún lado. ¿Sabes cuánto tiempo había entre Egipto y la tierra prometida en línea recta? 11 días de camino. 11 días. O sea que cuando ellos salieron, más de 600.000 personas salieron de Egipto, si ellos hubiesen caminado el camino de Dios, en 11 días hubiesen llegado a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos salieron de la esclavitud, cada cual empezó como lo que les dije anteriormente. Ahora sí, por fin, listo, soy libre, ahora voy a hacer mi vida, ahora voy a vivir, ahora voy a disfrutar, ahora... Y Dios no los sacó para eso de la esclavitud. Dios los sacó de la esclavitud y la servidumbre para que ellos entren en una tierra de deleite, de bendición, que el fruto de su trabajo sea recompensado con buena paga, que su familia sea una familia estable, una familia sólida, una familia que tenga paz, que edificaran una casa y la pudieran disfrutar, que plantaran la tierra y que pudieran cosechar en abundancia. Eso quería Dios. Pero como el corazón del hombre siempre está inclinado a vivir distante de Dios, ellos dijeron, gracias a Dios por la liberación, a partir de ahora vamos a hacer lo que siempre quisimos hacer. Entonces Dios le dijo, ok, ustedes quieren caminar solo, caminen, a ver dónde van a llegar. Y empezaron a caminar su propio camino. Y Dios los dejó que caminaran. Y caminaron 40 años creyendo que estaban yendo en la dirección correcta y caminaban en círculo, 40 años dando vuelta. Decía el que tenés a tu lado, una calecita. Así que ellos cantaban y decían, gloria a Dios, ya voy a llegar, viste que voy a llegar y no necesito de Dios. Y daban vuelta de nuevo. Al otro año pasaban por la misma montaña y decían, che, esta montaña qué parecía la del año pasado. No, es otra. Porque así el corazón del hombre, ve que se está equivocando y no quiere aflojar. No, debe ser parecida. Y seguían caminando y Dios le decía, che, miren que... Y aún así Dios los acompañaba, pero los acompañaba mirando cómo se equivocaban. Porque Dios es misericordioso. Dios es generoso. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Una segunda vez? ¿Hay una tercera? Dios es bueno. Entonces... Otro ejemplo, Génesis capítulo 5, verso 22, vas a encontrar, por ejemplo, a Matusalén, un hombre que, este sí que, mirá que, vivió más que todos los hombres, más que todas las personas, 782 años vivió. ¿No? ¿Viste cuando dicen, este tiene más años que Matusalén? Es por eso. Más de 700 años. ¿Y sabes qué hizo en 700 años ese tipo? Ese hombre. Si vos lo lees, dice que él vivió lo natural. Dicen, engendró hijos e hijas y nada más. 700 años. Viviendo tranquilo, disfrutando de la vida, haciendo lo que haría cualquier persona natural, disfrutando, paseando, caminando, haciéndose de familia. Pero en ninguno de esos 700 días, más de 700 días, se menciona que buscó a Dios, caminó con Dios, que le preguntó a Dios si tenía que hacer algo. Sin embargo, hay otro ejemplo luego, donde habla de Enoc, que caminó 300 años con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios.
El primer traspuesto de la Biblia es ese hombre, ese Enoc, que caminó con Dios 300 años. Ocupó, dice que él vivió 500 y algo de años, pero de los 500 algo, 300 caminó con Dios. Significa que él tuvo un tiempo como lo tuvimos todos, que hicimos nuestras planificaciones, que hicimos nuestros proyectos, hasta que nos dimos cuenta que nuestra vida de esa forma estaba vacía y la completamos trayéndolo a Dios a nuestro corazón, y a partir de ahí comenzamos a caminar un camino distinto. O sea que de 500 años, 300 Enoc caminó con Dios. Y eso fue lo mejor que le pudo pasar, porque Dios lo llenó de bien, lo llenó de bendición, lo llenó de gracia. Entonces cuando Jeremías 6:16, lo primero que dice, paraos en los caminos, la necesidad de entender cómo estamos caminando, la necesidad de saber que el camino que hemos emprendido, que nos demanda esfuerzo, que nos demanda sacrificio, negación, compromiso, nos va a llevar al menos a un final feliz. ¿Cuántos de los que están acá les cuesta este camino de vida que han emprendido? ¿Cuántos se tienen que esforzar todos los días por algo? Estudiar, trabajar, sostenerse financieramente. Imagínate que encima que tienen que hacer todo ese esfuerzo, cuando llegue al final de la meta, dan un cartel que diga camino equivocado. Entonces uno empieza a pensar y a decir, me pasé toda la vida creyendo que iba a llegar al norte y resulta que terminé en el oeste. Para que esto no pase, lo primero que tenemos que tener es advertencia, de detenernos, de saber qué camino estamos caminando. No preguntar, no mirar qué otros va a hacer, sino nosotros tener la seguridad qué camino estamos caminando, porque es tu convicción. Porque va a llegar un momento en tu camino que otros te van a decir, che, ¿y si desviamos por acá y acortamos para llegar más rápido? Hubieron los tiempos de Jesús ese tipo de gente. ¿Y sabés qué dijo Jesús? Yo soy el camino. El que por mí no entra, no llega al Padre. El tal es ladrón y salteador. O sea que no hay atajos, decía el que tenés a tu lado, no hay atajos. Decirle no se llega más rápido. Decirle en el reino de Dios no hay vivos, no hay pícaros. Porque hay gente que cree que es así, mirá qué tonto este, yo al fin y al cabo llego más rápido, vas a ver que yo llego antes que él. No hay vivos, hay una sola forma de llegar. Y esa es la forma de Dios, esa es la manera de Dios. Entonces, lo primero que yo hago es detenerme. Vamos a pararnos en el camino y mirad, dice. Paraos en los caminos y mirad. Uno de los grandes problemas que tiene la gente, que no le presta atención, anda nomás, anda. Se mueven para allá y van, vienen para acá y vienen. Se mueven en masa. ¿Te acordás que terminamos una serie de predicación, mentalidad de general o de rebaño? Y te dijimos, no te muevas como se mueve el común denominador. No camines como camina el común denominador. No creas que porque todos van para la izquierda o para la derecha están en el camino equivocado, porque mayormente la mayoría que se mueve en masa se equivoca, porque todos se mueven porque otros se mueven. Yo tengo que pensar, yo tengo que mirar qué camino estoy transitando. Y si ese camino tal vez sea un camino que va en contra de muchos, bueno, no hay problema. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la complicación? Yo debo estar seguro qué camino estoy transitando. Lo otro que tengo que hacer, dice, mirad y preguntar. Mirar y preguntar. ¿Religión o relación? ¿Religión o relación? ¿Religión o relación con Dios? Estos últimos 10 años, de la sociedad, de la iglesia, no se ha preguntado, no ha mirado y no ha preguntado. Entonces vivió estos 10 años una religión, la religión evangélica. Llegó a la iglesia como una religión. Llegó a la iglesia
a distraerse. Llegó a la iglesia a pasar tiempo. Llegó a la iglesia para no quedarse en la casa. Llegó en la iglesia para calmar conciencia. Llegó en la iglesia por diferentes motivos. Y durante estos últimos 10 años, durante esta última década, la iglesia no vivió una relación con Dios. No aprendió a depender de Dios. Entonces cambió la figura de Dios por la figura del hombre y empezó a depender del hombre. No aprendió a buscar el rostro de Dios en el secreto. Entonces, ante alguna adversidad, era más fácil pedir oración a alguien que orara por ello. No aprendió a escuchar la voz de Dios. Entonces siempre preguntó a otro qué era lo que tenía que hacer. No aprendió a vivir una relación con Dios. Hasta que llegó este tiempo, hasta que llegó el 2020, hasta que llegaron estos 9 meses y empezó la gran desesperación. Porque los que no aprendieron a relacionarse con Dios en el secreto, ahora ya no pudieron asistir a los templos para que alguien ore por ellos. No supieron cómo orar, no supieron cómo buscar a Dios, no supieron cómo buscar la presencia. Peor aún, no supieron cómo escuchar a Dios. Se desesperaron, corrieron, se confundieron. Inclusive muchos de ellos llegaron a negar la fidelidad de Dios, porque durante 10 años no supieron caminar detrás del Señor. No supieron en el secreto ponerse a orar y entrar en comunión con el Padre, porque estaban acostumbrados a llegar a la iglesia, a que se hiciera un llamado, que alguien les impusiera las manos, que alguien le cargara 1 litro de nafta espiritual para llegar hasta la otra semana, como decíamos ayer en el instituto. Entonces, de encuentro a encuentro en el altar te veo. Se acostumbraron a que, no escucharon la palabra, porque mucha gente en las congregaciones, para lo único que iba era para que llegara el momento del llamamiento al altar. Vos le preguntabas, ¿qué predicó el pastor? No sé. Ay, pero yo vine con dolor de cabeza y después se me fue el dolor. El único que le importaba. Que se le fue el dolor de cabeza, que se le fue el dolor de rodilla, que se le fue el dolor de pie, que se le fue esto, que aquello, que lo otro. Pero no aprendieron a escuchar la palabra, no aprendieron a recibir la revelación. Entonces, mirad y preguntad. Mirad y preguntad. ¿Qué vida de fe estoy viviendo? ¿Religión o relación? ¿Qué me enseñan? ¿Relación con el Espíritu Santo o estoy viviendo una religión nueva, diferente? ¿Qué tipo de vida espiritual estoy construyendo? Por eso cuando hables con creyentes te vas a encontrar en la disyuntiva de que tal vez no tengan mucho para decirte, para explicarte. Le consultes algo de la Escritura, no tengas un tema para compartir, porque cuando quieras hablar con alguno de ellos no te entenderán. Y te dirán, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué estás aprendiendo? Pero todo eso que estuviste aprendiendo, todo ese tiempo de enseñanza, todo ese tiempo de palabra, todo ese tiempo de revelación, todo ese tiempo de práctica espiritual, todo ese tiempo de venir a buscar la presencia de Dios, de llegar a la iglesia e irte a tu casa sin que nadie te ponga las manos sobre la cabeza, pero que la gloria de Dios te rodee, que la virtud del Espíritu Santo te llene, de tener la experiencia de saber que la persona del Espíritu Santo se ha movido alrededor tuyo y te ha ministrado. Eso en medio de crisis, en medio de necesidades y en medio de adversidades, en medio de desierto, te sirvió para doblar tus rodillas y saber que el Señor estaba allí contigo para fortalecerte, para cuidarte, para sanarte, para ayudarte, para levantarte si era necesario. Saber que yo no estoy viviendo una religión, estoy viviendo una relación con el Espíritu de Dios. Saber que he aprendido a buscar su rostro, a buscar su presencia, saber que he aprendido a llegar a su altar, saber que he aprendido a entrar en el secreto del Señor por más que esté encerrado en mi cuarto. Haber sabido que lo puedo buscar y Él está allí pronto para escucharme. Por eso Jeremías dice, así dice el Señor,
un alto en el camino y observen. ¿Cuántos creyentes no están viviendo una relación, solamente están viviendo una religión? Han aprendido a decir amén, han aprendido a llegar a una dirección, han aprendido, ya incorporaron la asistencia al culto como parte de su vida, pero durante sus días en su casa no hay relación, no hay manifestación del Espíritu, no hay búsqueda de Dios, no hay clamor, no hay intercesión. Entonces Jeremías, a través del Espíritu Santo, dice, en medio de una sociedad que no le interesa un camino de salvación, en medio de una sociedad que no quiere escuchar a los atalayas, es necesario que más de una vez uno se haga un alto en el camino y observar el nivel en el cual Dios lo ha metido. Mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué está hablando? ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Será que tengo que volver hacia atrás? ¿Será que tengo que cambiar qué? Las sendas antiguas tienen que ver con lo original de Dios, con el principio, porque Dios no ha cambiado. Dios no es moda. Dios no es modismo. Dios no es costumbre. Dios no es religión. Dios es todo lo contrario de lo que la gente ha tratado de figurar de Dios. Resulta que ahora no podés predicar más de 15 minutos porque dicen los sociólogos o los psicólogos que la gente no te presta atención. Y peor aún, un breve estudio dice que en los próximos tiempos los llamados millennials solamente tienen una capacidad de atención de 4 segundos. 4 segundos, ¿verdad? Que no escuchan, no prestan atención más de 4 segundos. Dije, Señor, estoy al horno. Yo predico 1:20, 1:15. ¿Cómo voy a hacer con estos pibes entonces? Fíjate. Estoy hablando con algunos siervos y la estrategia de cultos para ellos era que hacían, por la cuestión de cantidades, hacían reuniones alternativas así, reuniones rápidas. Y claro, uno leía un cartel de uno de ellos y dice que hace los domingos como 5 cultos. Y cuando miro los horarios, digo yo, ¿cómo hace? Claro, uno a las 10, uno a las 11, uno a las 12, uno a las 3, uno a las 4, uno a las 5. Y dije yo, o yo aprendí mal matemáticas, o no estoy entendiendo. Entonces consulté, pregunté, y dice, no, yo hago culto de 1 hora. Digo, Señor, yo predico 1 hora. ¿Cómo que hace culto de 1 hora? Sí, en 1 hora estamos listos, dice. 1 hora, rápido. Así que yo saqué cálculos, digo, ay, pobre Espíritu Santo, ¿cómo debe andar entonces? ¿Se da cuenta? Mirad y preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué tiene que ver con las sendas antiguas? Tiene que ver con buscar la esencia de Dios, saber que Dios tiene todo el tiempo y que Dios requiere de todo el tiempo. El tiempo para la instrucción, el tiempo para la enseñanza, no el tiempo moderno de rapidez. Viste que lo que pasa es que hoy todo está a un clic. Viste que todo lo que vos querés saber es un clic. Clic, 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 clic. Con un clic averiguas todo. Con un clic te va de acá a Rusia. En un clic. Bueno, pero la vida espiritual no es un clic. No es un clic. Las sendas antiguas tienen que ver, por ejemplo, ese formato del tabernáculo de reunión que tenía Moisés para entrar al lugar santísimo. Entrar por sus puertas. Y ni bien entraba a la puerta del tabernáculo de reunión, había un altar de bronce. En ese altar de bronce era para el sacrificio. Ahí se quemaba la grosura. Ahí se hacían ofrendas de animales engordados.
Era representativo de quemar todo lo que no sirva. O sea que vos entrabas al tabernáculo de reunión, se abría la cortina principal, entraba con la ofrenda de sacrificio. Se ingresaba al primer altar. El primer altar era el altar del holocausto, donde se quemaba la grosura. Se salía del altar de la grosura y había un lavacro. Entonces ahí el sacerdote se lavaba las manos, ¿verdad? Y como era de bronce bruñido, con el agua hacía espejo, y ahí el sacerdote al mirarse se reflejaba y era como mirarse a un espejo. Eso era para identificarse de que él era hombre, que él era natural y que necesitaba de Dios. Se miraba la condición y él se miraba al rostro y decía: ay, ¿cómo estás, papá? Necesitas a Dios. Y ahí se lavaba las manos. Y con ese agua también lavaba sus pies, o sea, que él corregía sus acciones, limpiaba sus acciones, y él también limpiaba sus pies, que era representativo de camino. Su caminar tenía que ser diferente, tenía que ser recto. Una vez que estaba preparadito ahí, entraba al lugar santo. En el lugar santo estaba el incienso, que representaba la alabanza. En el lugar santo estaban los panes de la preposición, que se representaba la palabra, que representaba el sustento. Y después de ahí se pasaba al lugar santísimo, donde estaba el candelero, que era representativo del Espíritu Santo, y ahí estaba el arca del pacto, y ahí estaban los querubines, y ahí estaba la gloria de Dios. Que significaba que para poder llegar a la gloria de Dios había una forma de llegar. Había que empezar con sacrificio, sacar la grosura, sacar el cansancio, sacar las cosas que venimos trayendo, limpiarnos de todas aquellas cosas que el sistema nos va cargando en los pensamientos, el corazón, el alma, todas esas cosas que el mundo te va cargando y te va metiendo día por día, los medios de comunicación, la gente que te rodea. Toda esa grosura no puede entrar al lugar santísimo. Esa grosura tiene que quedar en el altar de bronce, se tiene que quemar. Decía que tenés a tu lado, hay que hacer chicharrón. Esa, viste, cuando está quemando la grasita que sentí, que se tiene que quemar. Y después viene la otra parte de limpieza, de vaciamiento, de sincericismo, de vernos que somos, de vernos como somos, de vernos tal cual somos, que no somos más de lo que nos creemos y que somos dependientes realmente de Dios. ¿Sabes que hay gente que se ha creído tan importante que lo ha tenido a Dios por debajo de ellos? No, ahí el lavacro te dice: no te olvides que vos necesitas de Dios. No te olvides que vos por tus fuerzas no podés. No te olvides que no podés caminar solo, porque si te caes, ¿quién te levanta? No te olvides que el Señor está para ayudarte. No te olvides que lo mejor que te puede pasar es que el Señor esté contigo. No te olvides que por más que seas exitoso, seguís necesitando del Señor. No te olvides que por más que estés bendecido, seguís necesitando del Señor. No te olvides que por más que las cosas te estén saliendo bien, tenés que llegar a su casa a adorarlo, a bendecirlo. Eso era el lavacro. Era limpiar. Si hemos estado construyendo cosas para nuestro propio deleite, vamos a lavar las acciones, vamos a corregir las acciones. Era decir: Señor, yo no quiero caminar mi propio camino, no quiero transitar mi propio camino, yo quiero una senda correcta, yo quiero una senda recta, yo quiero que me muestres, que me enseñes tu forma de andar. Para, claro, después pasar a disfrutar del Espíritu Santo. Llegar a ese lugar donde estaba la comunión con el Señor, la unción, la gloria de Dios. Entonces dice Jeremías, preguntar por las sendas antiguas, eso tiene que ver. La gente está acelerada, está apurada, no toma tiempo para orar. ¿Cuánta gente no dispone tiempo para
buscar el rostro de Dios y entonces entra en la oración. Amén, gloria a Dios. Imagínate si yo tengo que ser Dios y tengo que... ¿El qué me dijiste? ¿Te pusiste a hablar con alguien, con alguna persona en estos últimos tiempos? Viste que no puedes ni conversar. Te van hablando así, ni siquiera hasta gesticulan ni modulan, no le entendés lo que la gente hace. Está tan acelerada que achican las palabras, las corta, las fusiona. Y cuando vos querés entablar una conversación, no tenés tiempo, no te dejan pasar un anuncio. Se ponen a hablar y hablan. Y cuando terminaron de hablar, que se vaciaron, vos querés hablar con él, bueno, listo, nos vemos, llamame cualquier cosa, pero déjame que te diga algo, que te cuente. No hay tiempo. Las sendas antiguas tienen que ver con eso, con tener tiempo para Dios, con aquietarnos de un montón de cosas y permitirle ese tiempo para Dios. Queremos revelación, necesitamos tiempo con esto. Tiempo de lectura, tiempo de estudio, tiempo de leer. Padre, qué palabra, wow, ¿qué quieres decir acá? Esas son las sendas antiguas. Las sendas antiguas donde la familia se congregaba, donde el hombre llegaba a la iglesia y se nutría y después compartía con su familia, donde no se descansaba y mandaba a los niños a la escuela bíblica que se la arreglen los maestros, sino que el padre tomaba parte en la educación bíblica de su hijo. Le enseñaba cómo orar, le contaba las historias, le traía a memoria los principios bíblicos. Esas son las sendas antiguas. Tiempo de altar familiar, tiempo de comunión entre los hermanos, tiempo de pasar junto en la iglesia. Tiempo de preocuparnos cómo está el otro, cómo está atravesando, si está en alguna necesidad, cómo está su familia, cómo está su hogar. Y no lo que ha acontecido en estos 9 meses, que cada cual corrió por su alma y corrió por su salvación. Cada cual miró para sí y se salvó si pudo. Las sendas antiguas tenían que ver con buscar a Dios, no como alternativa, sino como fuente de toda provisión, fuente de todo recurso. Las sendas antiguas, saber de que Dios estaba primero y todo lo demás venía después. Que Dios necesita tiempo con nosotros, que Dios necesita tiempo conmigo. Que Dios ocupa el primer lugar en una persona de fe. Que Dios está esperando que le abras tu corazón para Él poder ministrarte. Que Dios está esperando hablarte. Que Dios tiene tiempo para ti. Nosotros parece que no tenemos tiempo para nosotros. Quiero enseñarte algo. Por muchos años escuché decir a predicadores, a la gente no tiene tiempo para Dios. Nosotros no tenemos que tener tiempo para Dios. Nosotros tenemos que tener tiempo para nosotros mismos. Y alguno va a decir, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora te lo explico. Cuando vos le dedicás tiempo a la lectura, te estás dedicando tiempo a vos, porque te estás bendiciendo con la lectura. Cuando vos le dedicás tiempo a la oración, te estás dedicando tiempo a vos, porque Dios te ministra y te trae beneficios. Cuando vos le buscás el rostro de Dios y lo adorás, o te congregás, o haces tu siembra, tu consagración financiera, vos estás invirtiendo en vos mismo, porque a través de eso te estás añadiendo bendición y te estás añadiendo resultados de parte de Dios. No le estás dando tiempo a Dios porque Dios no quiere tu tiempo. Pero vos tenés que aprovechar tu tiempo en beneficio tuyo. Tus tiempos están acotados como los míos. Pero cuando yo me olvido del reloj y me quedo a solas con el Señor, yo estoy aprovechando bien los tiempos. Cuando me pongo a estudiar la Escritura, estoy aprovechando bien los tiempos.
Cuando yo estoy orando y buscando el rostro de Dios y cuando me quedo en silencio, ¿sabes lo que es pasar a veces horas en silencio? No dormido, porque uno dice, ¿y qué está haciendo? Estoy en silencio. Horas en el silencio del Señor para poder escucharlo, para poder oírlo, para poder conocer su voz, porque en medio de la crisis muchas veces el diablo habla y la gente cree que es Dios el que le está hablando. Jesús dice, mis ovejas, ¿qué? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Por las sendas antiguas, eso. Descubrir la voz del Señor, descubrir la voz de Dios. Para que vos sepas que no estás siguiendo una religión, no estás siguiendo al Señor. Que no estás siguiendo un capricho, lo estás siguiendo a Dios. Que no estás siguiendo a un grupo de personas, estás siguiendo a Dios. Yo hace años que dejé de competir y de cuestionar la duda que siembran muchos. Yo sé a quién sigo. No me quedan dudas. Yo aprendí a conocer al Señor. Aprendí a oír su voz. Aprendí a oír su consejo. Aprendí a oír su dirección. Aprendí a decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y escuchar para hacer lo que el Señor me ha pedido. Cuando venían las críticas, yo me fortalecía en lo que Dios me había pedido porque lo había escuchado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las sendas antiguas significa que no hay que preguntar dónde Dios está. Yo sé dónde Dios está. Las sendas antiguas no significa que no hay que preguntar cómo Dios se mueve. Yo sé cómo Dios se mueve, porque lo he experimentado. Las sendas antiguas significa no consultar si esto o aquello es de Dios. Yo sé lo que es de Dios y sé lo que no es de Dios. Por la experiencia. Por la experiencia. Entonces termina diciendo, cual sea el buen camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Diga conmigo, el bueno. Otra vez. Cual sea el buen camino, andad por él. ¿Y cuál es el resultado? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Le regalo un versículo, Levíticos 26:6. Dice, dormirás y no habrá quien te espante. Gracias, Señor. Dormirás y no habrá quien te espante. Ni pastilla para dormir, ni tecito para aquello. Señor, voy a descansar si yo sé en quién estoy confiando. Hay gente que no, ¿cuánta gente no puede dormir? Cada vez hay más gente que no puede dormir. Anda colgada de los faroles del techo. Y deprimida y no sé cuánto y no sé qué y esto y lo otro. Yo hasta parado duermo, no tengo problema. Gloria a Dios. Sentado, no. Dormirás y no habrá quien te espante. Tranquilo. La sociedad dice, no andaremos y no escucharemos. ¿Ok? Cuando llegue el momento
de esa sociedad, vos tenés la receta. Vos tenés la receta. Che, ¿sabés que no puedo dormir? Empezá a examinar el camino. Si hay algo que te quita el sueño es que lo que está caminando o lo que está pasando no te da paz. Entonces ahí está la receta. Cual fuera el buen camino, examina el camino. Cual fuera el buen camino, andad por él y hallará descanso para vuestras almas. Entonces la receta para esta gente, para esta sociedad que desperdició dos oportunidades importantes que Dios le dio. Una es un camino de paz y no lo quisieron. La otra es un mensajero que les anunció en tiempo y forma que se tenían que preparar y no lo quisieron escuchar. Entonces ahora tenés una receta en tus manos. Vos que hiciste todo lo contrario, vos que esperaste, vos que preparaste, vos que te equipaste, vos que cambiaste la forma de andar, vos que cambiaste el camino, vos que escuchaste la voz de Dios, vos que aceptaste el consejo. Ahora tenés una receta para estos días. Ahora tenés una receta para estos tiempos. Tu respuesta será: paraos en los caminos, cálmense. ¿Qué están haciendo? ¿A dónde están yendo? Y no, lo que pasa es que a mí me dijeron porque yo vi. No. Cálmense, tienen que pararse en el camino. Esa es tu primer receta. Le tenés que decir a la gente que deje de caminar como está caminando y tiene que ver cómo va a caminar de aquí en adelante si quiere tener un destino de gloria. Entonces lo primero es que se paren en el camino. Lo segundo es que miren, porque la gente no mira, no observa. La gente anda nomás. O le decís, ¿viste esto? No. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién era? Mirá. Y que pregunten por las sendas antiguas. Que no busquen el evangelio rápido ni fácil. Que no busquen ese evangelio que lo tienen a Dios como el curandero de turno, ¿verdad? Que lo tienen rapidito ahí solo para sacarle las necesidades del momento. No, sendas antiguas. Que busquen las sendas antiguas, que busquen un lugar de presencia, que busquen un lugar de predicación, que no le prediquen 4 segundos, como dicen los sociólogos de este tiempo, que aprendan a escuchar un mensaje de 1 hora, 1 hora y pico con revelación de la palabra, porque eso los prepara, los equipa. Yo no sé lo que van a hacer los demás niños ni los demás pastores, pero yo tengo la experiencia de tener niños acá, de cuántas horas de reunión, y ellos saben lo que significa estar en una predicación larga. Y preguntarle a cualquiera de estos niños qué habló el apóstol, te van a decir lo que habló. Porque están preparados, porque están instruidos, porque están equipados para... Entonces, esa es la receta, esa es la respuesta, no hay otra alternativa. Dios no va a cambiar, Dios no va a traer revelación con un clic, no. En el reino no hay clic, en el reino no hay 10 megas de velocidad, en el reino es todo al revés, en el reino hay tiempo para buscar la gloria de Dios, en el reino hay tiempo para escucharlo a Dios, en el reino hay que tener tiempo para descubrir a Dios, en el reino hay que tener comunión con Dios para saber cómo el Espíritu Santo es, en el reino de Dios se necesita experiencia. La gente va a tener que aprender a conocer a Dios para poder seguirlo. Hasta el día de hoy solamente han seguido multitudes, pero hoy esas multitudes están extraviadas. Hoy esas multitudes están perdidas. Así que la receta para esta sociedad enferma es que se paren en el camino y que vuelvan a las sendas antiguas, que vuelvan a los tiempos de presencia, que vuelvan a los tiempos de gloria, que vuelvan a los tiempos de unción, que vuelvan a los tiempos de adoración, que vuelvan a los tiempos de intimidad con el Espíritu Santo. Y por último, que ellos encuentren el buen camino. Cuando la Biblia dice allá el buen camino, significa que hay muchos caminos y no todos son buenos. Cuando la Biblia enseña
que hay variedad de cosas. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, significa que hay otros pastores que son malos, pero Él es el bueno. Cuando dice el Señor, yo soy el buen camino, significa que hay un montón de caminos que son malos. Él es el buen camino. Cuando dice, yo soy la puerta, significa que hay otras puertas que no son las de Dios. Él es la puerta. Cuando dice, yo soy el camino al Padre, significa que hay alternativas que no son las correctas y hay que buscar la correcta. Buscad el buen camino y cuando lo encontremos, andad por él. Así que decía al que tenés a tu lado, si ya encontraste el buen camino, no corras riesgo, no lo abandones. Por segunda vez decirle, no lo abandones. Por tercera. Ok, vamos a ponernos en pie, por favor. Acompáñeme. Vamos a entrar a un tiempo donde la sociedad fue puesta a prueba, la humanidad fue puesta a prueba, y donde en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, las sociedades van a tener que rendir cuentas. Las sociedades siguen buscando alternativas terrenales. Y todas las alternativas terrenales que haya, los seguirá llevando a ellos de mal en peor. Nosotros tenemos que tener un lineamiento. Nosotros tenemos que tener una condición, tenemos que tener la claridad. Porque eso es lo que te llevará a un final distinto, a un destino diferente. Saber que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Las sociedades cambiaron, sí. Y con el paso del tiempo se van a ir deteriorando aún más. Realmente, la carga que pueda yo tener en mi espíritu tiene que ver con esto. Con ver a creyentes, a hijos de Dios, que han sido equipados y que en este tiempo trascendental van a ser luz, van a ser una herramienta de cambio para gente que quiera en serio salvarse. Viene un tiempo de decisiones personales para las sociedades. Esta es una palabra que tal vez no implica del todo un compromiso contigo, porque tu compromiso empezó ya hace tiempo a prepararse. Fuiste pasando etapas, tomando decisiones, te comprometiste. Hubieron días que fueron difíciles, hubieron días realmente de quebranto, días de lágrimas fuertes porque tú tomaste decisiones fuertes. Pero este tiempo que viene es el tiempo para ver tu recompensa de haber pasado ese proceso. Porque ya empezó desde hace 8 meses la cuenta regresiva para la salvación de mucha gente, para la salvación de muchas personas. Mucho pueblo de Dios quedó en el camino por el solo hecho de no estar preparado, de no estar instruido, capacitado correctamente. Y este es un tiempo trascendental para tu vida. Esta es una noche muy atípica a todas, porque muchas veces llegaste a este lugar para saber qué tenías que mejorar, qué tenías que corregir. Pero esta noche llegaste a este lugar para que entiendas que tenés una receta de salvación para la sociedad. Una sociedad que desperdició 2 oportunidades trascendentales en su vida. Una desperdició un tiempo de gracia y no se quisieron corregir en sus caminos.
No se quisieron volver de sus malos caminos y volverse a Dios. Jugaron con la gracia y siguieron diciendo: Dios me entiende, me sigue bendiciendo, hasta que se cortó la fuente, hasta que se cortó, se cerró el cielo, hasta que no llovió más, hasta que se sitiaron las ciudades, hasta que se secó la semilla, hasta que se secaron los campos, hasta que se terminó la cosecha. Y ahí entendieron que sus caminos estaban cerrados. Lo segundo trascendental es que cuando hubo una atalaya que les advirtió, cuando lo llamaste y le dijiste: ¿por qué no venís a la iglesia? Cuando lo llamaste y le dijiste: te espero, te paso a buscar, vamos. Te llenaron el celular de un montón de excusas. No, lo que pasa la otra semana, después, a lo mejor, que esto, que lo otro. Porque no te crea que parado en este lugar yo solamente soy una atalaya. Cada vez que advertiste, cada vez que llamaste por teléfono, cada vez que mandaste un mensaje de texto, cada vez que dijiste: che, te invito, querés venir, querés pasar, vos estabas haciendo la tarea de una atalaya, anunciando que venían días difíciles, que se prepararan. Pero la sociedad dijo: ahora no, más adelante. Y más adelante le cayó la lluvia, más adelante se le cerraron los caminos, más adelante vino la saeta de día y de noche y los hirió. Más adelante llegó peste repentina y los enfermó. Más adelante saqueó sus bienes, sus economías, se vaciaron sus graneros. Y hoy son ellos los que tienen que tomar una decisión. Vos tenés una receta en tu mano. Y esta noche viniste a este lugar para eso. Para que puedas enseñarles que hay una forma, pero esa es la forma, no hay otra. Hay una sola. Que se paren en los caminos. Que miren, observen y pregunten. Porque hay gente que tendrá que preguntar: ¿a dónde voy para salvar mi alma? Y este es el momento para que vos digas las sendas antiguas. ¿De qué me estás hablando? De un lugar de presencia, de un lugar de unción, de un lugar de palabra, de un lugar de predicación, de un lugar de comunión, de un lugar de cielos abiertos. No hay otra salida para la gente. No hay otra esperanza para la gente. No hay otro camino para la gente. La única forma que ellos vean salvación al final del túnel es que ellos entiendan que vos te preparaste para días de gloria. Amén.